Buen día a todos. Estamos ya en el segundo tema. Hablaremos de inteligencia, de su importancia y el rol que juega en nuestras vidas. Te preguntarás por qué ahora hablamos de inteligencia. Pues porque alrededor de este término hubo toda una revolución allá por el 1979. Piensa que los psicólogos se la pasaban midiendo el cociente intelectual a miles y miles de alumnos para determinar el grado de inteligencia, porque estaban convencidos de que quien más inteligente resultaba en estos test tenían mayores probabilidades de triunfo en sus vidas. Pero resulta que esta creencia no resultó ser cierta y por lo tanto a nosotros, dentro de Me Descubro, nos ocupamos de inteligencia porque necesitamos comprender de qué formas nuestra inteligencia, o mejor dicho, nuestras inteligencias trabajan a nuestro favor. Para esto debemos comprender este fenómeno, debemos conocernos para saber cómo actuar y obtener los mejores resultados al respecto. Pero antes de este video debiste haber leído el artículo escrito por el mismo Daniel Goleman sobre el optimismo. Espero lo hayas leído, releído y si fue necesario, masticado, porque este artículo justamente es importante comprenderlo. Se trata de un buen inicio introductorio al tema que nos convoca en este momento, la inteligencia. Y te recuerdo que es un buen inicio porque para alcanzar nuestras propias metas no bastará que seas un erudito en tu área, que conozcas de lo que estás ocupado, que seas metódico. Todo esto es importante, sí, pero no suficiente. Como dice Goleman, con un determinado nivel de inteligencia, lo normal para tener éxito, lo importante es tener capacidad de querer seguir adelante aunque fracases. Por lo tanto, recuerda, la perseverancia es indispensable cuando de alcanzar tus metas se trate. Bueno, entonces vamos a la siguiente tarea, que es definir la inteligencia. No cuenta inteligencia con una definición unitaria y aceptada. Definir qué es inteligencia ha sido siempre objeto de polémica. De hecho, podemos encontrar algunas definiciones. 1. Capacidad unitaria para resolver problemas y crear nuevos contenidos. 2. Conjunto de habilidades para adaptarse al entorno. 3. La capacidad agregada o global del individuo de actuar con propósito, de pensar racionalmente y de manejar eficazmente su entorno. Finalmente, capacidad cognitiva innata. Si reflexionamos, ninguna de las definiciones anteriores logra explicar las grandes áreas de la actividad humana. Basta pensar en un ajedrecista, una violinista y un atleta. Todos brillan con luz propia, de maneras distintas. Por lo tanto, el término inteligencia, tal y como estamos acostumbrados a concebirlo, no logra identificarlos ni describirlos de manera global. En los años escolares piensa que aún sigue siendo ampliamente utilizado los test de cociente intelectual que determinan niveles de inteligencia. ¿Pero qué tipo de inteligencia? Estos test predicen el éxito escolar con gran precisión, pero se limitan únicamente a medir las capacidades lógico-lingüísticas, lógico-matemáticas. Desgraciadamente, por mucho tiempo se ha restringido la noción de inteligencia a las capacidades empleadas en la resolución de problemas lógicos y lingüísticos. Pero fue Howard Gardner, un psicólogo americano de la Universidad de Harvard, quien a través de su trabajo de investigación sobre la inteligencia humana comenzó a hablar de inteligencias múltiples. Gardner escribió un libro en el 83, Las estructuras de la mente, un trabajo en el que consideraba el concepto de inteligencia como un potencial que cada ser humano posee en mayor o menor grado, planteando que esta no podía ser medida por instrumentos normalizados como los test, sino más bien ofreció criterios no para medirla, sino para observarla y desarrollarla, ¿entiendes? Cada inteligencia puede ser desarrollada. Propuso varios tipos de inteligencia igualmente importantes. Vamos viendo. 1. La inteligencia lingüística y verbal. Implica la capacidad de comprender el orden y el significado de las palabras en la lectura, en la escritura, al hablar, al escuchar.
Desde pequeños realmente aprendemos a usar el idioma materno para podernos comunicar de manera eficaz. Las personas que dominan más la comunicación son aquellas que cuentan con una inteligencia lingüística superior. Ejemplo de estos profesionales están los oradores, los políticos, los poetas, escritores, etc. 2. La inteligencia musical. La música es un arte universal. Todas las culturas tienen algún tipo de música más o menos elaborada, lo cual lleva a Gardner a pensar que existe una inteligencia musical latente en todas las personas. Esta inteligencia incluye la capacidad de percibir las formas musicales, por ejemplo. Presentan facilidad estas personas en la composición, en la interpretación, en la transformación y en valorar todo tipo de música y sonidos. Ejemplos de estos músicos, cantantes. 3. La inteligencia lógico-matemática. Hemos dicho que durante décadas la inteligencia lógico-matemática fue considerada la inteligencia en bruto. Por lo tanto, una de las inteligencias más reconocidas en las pruebas, ya que corresponde con el modo de pensamiento del hemisferio lógico y con lo que nuestra cultura ha considerado desde siempre como la única inteligencia. Esta inteligencia implica la capacidad de usar números eficazmente, de analizar problemas lógicamente y de investigar problemas científicamente, usando razonamientos inductivos y deductivos. ¿Te suena familiar esto, verdad? La rapidez de solucionar este tipo de problemas es indicador que determina cuánta inteligencia lógico-matemática se tiene. Los test de cociente intelectual se fundamentan en este tipo de inteligencia y en menor medida en la lingüística. Ejemplos de profesionales de esta área son los físicos, los matemáticos, pero también un médico o un profesor. 4. La inteligencia espacial. Esta tiene que ver con la capacidad de formar e imaginar dibujos hasta de 3 dimensiones y el potencial de comprender, manipular y modificar las configuraciones del espacio. Por tanto, es la habilidad de observar el mundo y los objetos desde diferentes perspectivas. Ejemplos de profesionales de esta área son ingenieros civiles, arquitectos, escultores. 5. Inteligencia, la corporal sinestética. Estas personas tienen habilidades corporales motrices que se requieren para manejar herramientas o para expresar ciertas emociones a través del cuerpo. Representan un aspecto esencial dentro de esta inteligencia, los humanos que manejan bien herramientas. Esta inteligencia prevalece en aquellas personas que aprenden las destrezas físicas rápidamente y fácilmente. Les encanta moverse y jugar, hacer deportes. Estas personas inclusive piensan cuando se mueven y pueden aprender mejor cuando están moviéndose. Ejemplos son los deportistas, también un soldador o los bailarines. 6. Inteligencia interpersonal. Abarca la capacidad de fijarse en las cosas importantes para otras personas, acordándose de sus intereses, sus motivaciones, su perspectiva, su historia personal, sus intenciones. Muchas veces hasta predicen qué decisiones van a tomar y qué sentimientos prueban. Esta inteligencia permite poder advertir las cosas de las personas más allá de lo que nuestros sentidos logren captar. Se trata de una inteligencia que permite interpretar las palabras, gestos, objetivos y metas de cada vez que hablan estas personas. Ejemplos de estos son los psicólogos y los sacerdotes también, ¿por qué no? 7. Inteligencia, la inteligencia intrapersonal. Tiene que ver con la capacidad de conocerse a uno mismo, entenderse, explicar los propios sentimientos. Por lo general, estas personas prefieren trabajar independientes, piensan en su futuro, reflexionan, establecen sus metas y qué hacer para lograrlas. Esta inteligencia les permite ahondar en su introspección y entender las razones por las cuales uno es de la manera que es. Ejemplo de esto puede ser un youtuber, un escultor, un pintor. 8. Inteligencia, la naturalista. Esta permite detectar, diferenciar los aspectos vinculados con la naturaleza, como por ejemplo especies, animales, vegetales,
fenómenos relacionados con el clima, la geografía o en general fenómenos de la naturaleza. Disfrutan estas personas de acampar, de ir de caminata, cuidar a las mascotas. Ejemplos de estos profesionales están los guías turísticos, ciertos científicos, vulcanólogos. Bueno, a medida que hemos hablado brevemente de cada caso de inteligencia, imagino que ibas analizando para ubicarte en una de ellas, de acuerdo al conocimiento que tienes de ti mismo. Vamos adelante. Es importante comprender ciertos principios básicos de las inteligencias. Y vamos a ver por qué. Los principios básicos son, primero, cada persona posee 8 inteligencias. 2. Las 8 inteligencias trabajan conjuntamente de manera muy compleja. 3. La mayor parte de estas personas pueden desarrollar cada inteligencia hasta un nivel adecuado de competencia. 4. Hay muchas maneras de ser inteligentes dentro de cada categoría. Fíjate que esto quiere decir que todos poseemos un poquitín de cada inteligencia, pero ciertamente alguna prevalece en nosotros. Y eso es lo importante, saber cuál es la que prevalece en ti, puesto que todas las inteligencias se heredan genéticamente. Así también se manifiestan de forma universal. ¿Qué significa? Que todos poseemos ciertas habilidades básicas en cada una de las inteligencias, independientemente de la educación y del apoyo cultural de tu entorno que hayamos podido tener. Es obvio concluir que durante la adolescencia y la edad adulta, las inteligencias se expresan a través de las carreras vocacionales y tus aficiones además, ¿no? Por lo tanto, las inteligencias múltiples reconocen diferentes potenciales y formas de aprendizaje. Es por ello la importancia de que cada uno reconozca la suya para encontrar la adecuada forma de potenciar estas habilidades que nos hacen especiales a cada uno. Conocer nuestra inteligencia prevalente nos ayuda a conocernos mejor y a tomar mejores decisiones respecto de nuestro futuro. Por esta razón, a continuación, planteamos una serie de actividades para que las desarrolles. Además, consta un test. El objetivo es que sigas en la tarea de conocerte a ti mismo. Así que, adelante.